Y estamos analizando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde ya hemos considerado el capítulo 12, que podríamos recordarlo brevemente. Recordaremos que este capítulo nos habla de la murmuración que tuvo María y Aarón, hermanos de Moisés, que ellos manifestaban en esa murmuración a causa de la mujer cusita o etíope que había tomado como esposa. Esta corta porción de la escritura, el capítulo 12 del libro de Números, la podemos analizar o observar bajo dos puntos de vista o dos puntos diferentes. Primero, el simbólico o de dispensación, y el segundo punto de vista sería el práctico o moral propiamente tal. Veamos rápidamente un análisis recordatorio de lo que significa el primer punto simbólico o de dispensación acerca de este capítulo 12, que habla de la murmuración que tuvieron los hermanos de Aarón, siendo María, perdón, los hermanos de Moisés, siendo María y Aarón los que murmuraron. Desde el punto de vista simbólico, entonces, la unión de Moisés con la mujer etiópica, es decir, una mujer gentil, tenemos aquí una figura del grande y maravilloso misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Pero fíjese, apreciados hermanos, que aquí en el capítulo 12 de Números está bajo una mirada muy particular este simbolismo de la unión entre Cristo y la Iglesia. El hecho de que Moisés se casara con una mujer gentil excita o produce en Aarón y María una enemistad contra su hermano. Eso es lo particular que encontramos en este capítulo 12. Los actos soberanos de la gracia divina encuentran una oposición en aquellos que según la carne, es decir, según la genealogía terrena, los cuales se consideraban con cierto privilegio sobre todas las demás naciones. Fíjese que el Nuevo Testamento enseña que la extensión de la gracia divina hacia los gentiles fue lo que excitó el odio más cruel y más terrible de los judíos. Esto es precisamente lo que nos es presentado aquí en el capítulo 12 del libro de Números, ante esta murmuración de María y Aarón, hermanos de Moisés, se presenta aquí como un tipo, es decir, es una figura en la historia de Moisés. Desde el principio el Mesías se ofreció a Israel, sus hermanos, según la carne, pero los judíos, ellos, lo rechazaron en su incredulidad. Nunca creyeron que el Señor Jesús era el Mesías. Y precisamente de igual manera fue cuando Moisés había sido rechazado por su pueblo, cuando en la soberanía divina formó esta unión mística y simbólica con una mujer gentil. La unión de la cual María y Aarón hablan en este capítulo 12 ciertamente está en oposición, es decir, trajo un castigo consigo, el castigo sobre María. Ella se tornó leprosa, dice la Escritura, una pobre mujer contaminada, y viene a ser ahora un objeto de compasión. Esto es un tipo o símbolo, y es completo y notable, fíjese, aquí en las Escrituras, con respecto a los judíos. Como decía, el pueblo judío no ha creído a la gloriosa verdad de la misericordia manifestada en Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé, como la gracia divina otorgada hacia los gentiles. Y esta es la causa de la cólera de Dios que ha caído sobre él. Pero más tarde serán traídos a Dios por la simple misericordia y gracia divina de la misma manera con que nosotros fuimos alcanzados, nosotros los gentiles, de la misma manera con que Dios nos alcanzó, esa misma misericordia y gracia será extendida nuevamente hacia el pueblo judío.
He ahí el primer punto entonces de análisis de este capítulo 12 con respecto desde el punto de vista simbólico o de dispensación. Pero hay un segundo punto que nos enseña este capítulo, es el lado moral o el lado práctico. Y recordaremos que habíamos estudiado diciendo que es cosa muy grave cuando se habla o se murmura contra un siervo o un ministro de Dios. Podemos estar 100% seguros que tarde o temprano Dios dará su correctivo al respecto. La verdad que murmurar, que sé que significa una conversación en perjuicio de un ausente, es hablar desdeñosamente a espaldas de quien se habla. Desdeñosamente significa ser despreciativo, ser despectivo, ser menospreciativo. Eso significa hablar desdeñosamente. Y fíjese, apreciados hermanos, que murmurar significa criticar, calumniar, desacreditar, difamar, hasta rumorear. La palabra en hebraico es Vayalenu, que viene de la raíz lun, que significa, esa palabra Vayalenu, que significa en hebreo murmurar, viene de la raíz lu, en hebraico, que significa ser obstinado en palabras, ser resentido en palabras, ser quejumbroso en palabras o ser un criticón en palabras. Ese es el concepto que hay en el Antiguo Testamento, en el texto hebraico, con respecto a murmurar. Ser un obstinado, un resentido, un quejumbroso, un criticón en las palabras que anuncia. Y eso se traduce como murmurar en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias. Pero la palabra en griego en el Nuevo Testamento, fíjese que es gogusete, que viene de la raíz gogu, con gusto, o gogisete, o gogizo, que significa murmurar, refunfuñar, es decir, hablar en forma no contenta, ser un descontento, un empecinado con respecto a las palabras, y siempre refiriéndose a otra persona. En otras palabras, apreciados hermanos, el hablar mal de alguien, lo cual ya hablar mal en contra de alguien es una falta fea, por así decirlo, pero hablar mal o murmurar contra un ministro o un siervo del Señor es una falta grave, por no decir una falta gravísima, que trae su consecuencia tarde o temprano. En el caso de María, hermana de Aarón, de Moisés, que murmuró contra su hermano a causa que se había casado con una mujer cusita o etíope, una gentil, la verdad que el castigo divino cayó inmediatamente sobre ella y de un modo muy solemne. La verdad, apreciados hermanos, que hablar en contra de los servidores de Dios es un fatal error. Y aún más, hablar en contra de aquellos siervos que son los más débiles o los más humildes, trae su consecuencia. Fíjese que si el servidor de Dios hace mal, o si el servidor de Dios está en un error, o que haya cometido una falta, el mismo Señor lo juzgará, más temprano que tarde. Pero a veces es pavoroso oír de qué manera se permite a alguien hablar en contra de los siervos de Dios. Es de gran importancia y de gran solemnidad las palabras de Dios dichas a María y a Aarón ante esta situación. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Son palabras solemnes que encontramos en la escritura aquí inspirada.
por el divino autor. Fíjense que hay un texto en la Epístola a Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, que dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Nos manda a trabajar en medio del pueblo de Dios sin murmuraciones y sin contiendas. Y hay otro texto que dice: ser hospedadores sin murmurar, sin hablar mal de aquellos que hospedamos. Somos invitados y exhortados entonces a hacer nuestro trabajo laborioso como siervos de Dios sin ser murmuradores, sin ser obstinados en palabras, ni resentidos, ni quejumbrosos, ni criticones. Hacer nuestro trabajo delante del Señor sin refunfuñar, sin ese descontento o sin estar empecinado en hablar en contra de los siervos de Dios o del pueblo de Dios. Fíjense que, apreciados hermanos, Moisés mantuvo su porte espiritual ante toda esta situación. Ante las murmuraciones de sus hermanos María y Aarón, Moisés mantuvo su porte espiritual. Esta es la victoria de un hombre manso. Y sin duda es la victoria de la gracia de Dios en él. Un creyente en Cristo que conoce su verdadero lugar ante Dios y su pueblo puede elevarse por sobre todas las maledicencias que ocurren a su alrededor. Tal es la verdadera dignidad. Qué gran lección para nosotros, apreciados hermanos, qué gran lección encontramos aquí en el capítulo 12 del libro de Números. Teniendo este recuerdo entonces, teniendo esto en cuenta como un telón de fondo, les invito ahora a que analicemos el capítulo 13, nuestro capítulo 13 del libro de Números. Vamos a leer entonces la lectura de este capítulo desde el texto 1 al texto 33. La palabra del Señor entonces dice así: y después movió el pueblo de Geserot y se asentaron en el campo, en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres de los cuales son estos: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacú; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Juri; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafo; de la tribu de Zabulón, Gabdiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gaddi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Ammiel, hijo de Gamal; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nahabi, hijo de Balpsi; de la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Mach. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oses, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Envióle pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí por el mediodía y subid al monte, y observad la tierra qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos, y coged el fruto del país,
y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Rehob en Emat, texto 23. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán y Sesai y Temai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo del Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palos, y de las granadas y de los higos. Y llamóse aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y diéronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por la proyección del texto. La verdad que leíamos en este texto extenso del capítulo 13, en que decía, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Pero, apreciados hermanos, para poder comprender más perfectamente este mandato de parte de Dios, la verdad es que debemos compararlo con un texto del libro de Deuteronomio, donde Moisés, en ese libro de Deuteronomio, va repasando los hechos de la historia de Israel en el desierto. Les recuerda esta premisa, esta precisa circunstancia llena de importancia y de interés. Hagamos la lectura, fíjese, en Deuteronomio capítulo 1, desde el texto 19 al texto 21. Deuteronomio capítulo 1, desde el texto 19 al texto 21 o 22. Dice así la palabra del Señor. Y partidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Bernea. Entonces os dije, llegado habéis el monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirad, mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegaréis, y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de buena razón del camino por donde hemos de subir y, y de las ciudades donde hemos de llegar. Aquí tenemos, apreciados hermanos, la verdad, aquí tenemos el origen moral de este hecho expuesto que hemos leído en el capítulo 13 de Números. Es evidente que Jehová dio la orden respecto a los espías de enviar espías a la tierra de Canaán, pero esto era a causa de la condición moral del pueblo. Sí, fíjese que si tan solo el pueblo hubiesen sido guiado tan solo por la fe, si ellos hubiesen obrado de acuerdo con las atrevidas palabras de Moisés, que dijo en el texto 21 ahí de Deuteronomio, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Esas fueron las palabras
de Josué. Para nada aquí se habla de espías en este magnífico pasaje. Además, podríamos preguntarnos, ¿la fe tiene necesidad de espías? Cuando se tiene la palabra de Dios y se tiene la presencia de un Dios vivo y verdadero. Jehová había dado un país entero a Canaán, la tierra de Canaán. Entonces valía la pena de ir y tomar posesión de ese país. Observemos también, por ejemplo, las palabras de Dios dadas a su pueblo. Allí en Deuteronomio, el capítulo 8, el texto 7 y 9. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, el texto 7 y 9? Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vide, e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. Todo esto que Dios promete al pueblo de Israel diciéndole la característica de la tierra, ¿no debería haber bastado para Israel? ¿No deberían ellos estar satisfechos del testimonio que Dios daba acerca de lo que era la tierra? ¿Acaso Dios no había examinado todo el país y lo que había allí por ellos? Efectivamente, Moisés lo cuenta en el libro de Deuteronomio como una historia. ¿Para qué entonces enviar hombres espías a que recorrieran la tierra? Dios tenía un pleno conocimiento de ella desde Dan hasta Beersheba. En sus conocimientos eternos y en sus consejos eternos había escogido el país de Canaán para la simiente de Abraham, su amigo. ¿Acaso Jehová Dios no conocía todas sus dificultades? Ciertamente que sí. Además, Dios no las podía vencer esas dificultades por su pueblo. Ciertamente que sí. Entonces, fíjese que, ¿por qué pues entonces el pueblo se allegó a Moisés y todo el pueblo le dijeron a Moisés, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos tengan noticias de ella? Ah, apreciados hermanos, aquí tenemos una gran lección para nosotros. Estas circunstancias del pueblo de Dios en el desierto son para nuestra instrucción. Son a manera de faro en el horizonte para que observemos lo flaco y lo débil que es nuestro corazón, para que podamos observar nuestras vidas y ver lo flaco, lo débil, lo pobre que es nuestro corazón. Fíjese que esta palabra inspirada aquí en las Escrituras descubre y pone de manifiesto el estado de nuestro corazón ante las promesas de Dios que Dios mismo nos ha dado a nosotros a través de su palabra. Tal cual como el pueblo de Israel estaba, debemos confesar que muchas veces nuestra fe necesita espías para alcanzar o avanzar en nuestra vida espiritual. Y muchas veces nos apoyamos en la autosuficiencia de nuestras vidas y no en la dependencia sencilla y humilde en el Señor, en ese Dios vivo y verdadero, que sabe todas las cosas y que tiene las riquezas de su gracia para prodigarnos. Esto nos habla de una fe mezclada entonces. Si nuestras vidas espirituales necesitan una fe con espías, si nuestras vidas espirituales se apoyan en la autosuficiencia o en las cosas materiales, entonces eso habla de una fe mezclada
y no de una fe sincera en el Señor. Tal como se leía en este devocional, ¿cómo se define la fe? Leíamos allí en Hebreos 11, capítulo 1, en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 11, en su texto 1, que dice, es pues la fe la sustancia, es decir, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe que revela la Escritura. Es pues la fe la sustancia, es decir, la certeza de las cosas que se esperan. La fe es la demostración de las cosas que no se ven. Fíjese que en el texto griego koiné con que fue escrito el Nuevo Testamento, ahí la palabra sustancia se refiere a el pisomenón, que viene de la raíz el piso, que significa confiar en, tener esperanza en. Cuando dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, ahí está el verbo el piso, tener la esperanza en las cosas, en las cosas de la esperanza en. Y la palabra sustancia se traduce como hipostasis, que significa tener un soporte, tener una firmeza, tener una seguridad, tener una certeza. Entonces el texto podríamos analizarlo como el original lo dice. Es pues la fe, el soporte, la firmeza, la seguridad, la certeza de las cosas que confiamos o que tenemos esperanza. Es la demostración entonces de esas cosas que no se ven, que no se ven con nuestra vista, no se ven con los ojos físicos, sino que se ven con los ojos espirituales, los ojos de la fe. Podríamos preguntarnos entonces, con respecto a este capítulo 13 que hemos considerado, ¿acaso Jehová no había mandado expresamente a Moisés que mandara espías? Así leímos. La verdad que el capítulo número 13 que consideramos efectivamente, Jehová mandó a Moisés que enviara espías. Pero, esto lo hizo a causa o a consecuencia del estado moral del pueblo de Israel. Tal como lo leemos en Deuteronomio el capítulo 1 en su texto 22. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 1 en su texto 22? Dice así, y llegasteis a mí todos vosotros, y llegasteis a mí todos vosotros, habla Moisés. Todo el pueblo de Israel llegó delante de Moisés, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de ciudades a donde hemos de llegar. Es decir, la idea de mandar espías, según Deuteronomio capítulo 1, texto 22, nació del corazón de Israel. Por lo tanto, Dios mandó a Moisés que enviara espías a causa o a consecuencia del estado moral del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el estado moral del pueblo de Israel? La falta de fe en un Dios vivo y verdadero. Es decir, en otras palabras, había incredulidad en su corazón. Dios vio la condición o la situación espiritual del pueblo de Israel allí en el desierto y vio el mandato perfecto, en perfecto acuerdo con el estado moral o espiritual del pueblo de Israel. Dios había dado una tierra por delante. Moisés había dicho al pueblo de Israel que vayan y la tomen, una tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel, incrédulo,
sin tener esa fe y confianza en ese Dios vivo y verdadero, pidió que mandasen espías a recorrer la tierra para ver ciudades, para ver los frutos, los árboles. Había incredulidad en el corazón del pueblo de Israel. Y Dios mandó un mandato conforme al estado moral que tenían ellos. Fíjense que tenemos otro ejemplo en la Escritura que pasa exactamente lo mismo. Fíjense que allá en el primer libro de Samuel, cuando se trató de la elección de un rey para Israel, Jehová, Dios, ordenó a Samuel que atendiera a la voz del pueblo dándole un rey. Está en 1 Samuel capítulo 8, capítulo 8. Y esto era, ¿por qué Dios mandó a Samuel que atendiera al pueblo para que le diera y ungiera un rey? ¿Esto era porque Dios aprobaba ese plan? De ninguna manera. Ciertamente que no. Al contrario, ya que Dios expresó enfáticamente que el tener un rey equivalía a rechazarlo a él. ¿Por qué ordena entonces a Samuel que eligiera un rey? Esta orden fue dada a causa del estado moral del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el estado moral y espiritual del pueblo de Israel en la época de Samuel? Estaban cansados de depender por entero de un brazo invisible y suspiraban como pueblo por un brazo de carne. Es decir, querían un rey tal cual como las naciones paganas tenían reyes alrededor. Entonces, no cabe duda, apreciados hermanos, que el designio de enviar espías fue el fruto de la incredulidad del pueblo de Israel. Fíjese que un corazón sencillo que confía en Dios no actúa nunca de esa forma semejante. Un corazón sencillo, lleno de fe, no busca el testimonio humano para confirmar la palabra del Dios vivo y verdadero. Un corazón sencillo, lleno de fe, cree la palabra que Dios le ha dado, cree en la palabra que Dios le ha hablado y esto le basta. Esto le basta. Es pues la fe, la certeza de las cosas que hay esperanza, la demostración de las cosas que no se ven. En el texto 18 al texto 28 llegaron los espías a dar su recuento, ¿no es cierto?, a dar su informe de todo lo que habían visto al recorrer la tierra de Canaán, trayendo, por supuesto, los frutos y su visión a causa de todo lo que ellos habían dado. El testimonio de estos 12 hombres en cuanto al hecho de que el país fluía leche y miel, este es el testimonio de sus propios sentidos. Estos 12 espías recorrieron la tierra, ¿no es cierto? 40 días estuvieron recorriendo la tierra por todos lados, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos apreciaron la tierra conforme a sus sentidos, vale decir, conforme a su vista, a lo que vieron, lo que les gustó y lo que no les gustó. Y este es el testimonio de sus propios sentidos en cuanto a la naturaleza del fruto de lo que el país daba. Además, había el hecho elocuente de estos 12 hombres, habían estado realmente recorriendo 40 días el país en distintas direcciones y habían bebido de su fuente y comido de sus frutos. A juicio de la fe, ¿cuál sería la conclusión? Si miráramos el reporte de estos 12 espías que dieron, a juicio de la fe, sería que la misma mano que había conducido y guiado a estos 12 hombres dentro del país de Canaán
La misma mano que había conducido, la mano de Dios, podría haber conducido a toda la congregación de Israel sin necesidad de espías. Por eso aquí, apreciados hermanos, hay un ahí. El pueblo de Israel no estaba gobernado por una fe sencilla y sincera, sino que el pueblo de Israel estaba gobernado, sus corazones estaban gobernados por una lógrega y abrumadora incredulidad. Y los mismos espías que habían sido enviados para confortar y convencer al pueblo, todos, salvo dos brillantes excepciones, estaban bajo la influencia de la incredulidad que deshonra a Dios. En otras palabras, este proyecto de enviar espías fue un proyecto fallido. Su final, en el reporte de estos dos espías, no hizo más que poner en manifiesto el verdadero estado moral del corazón del pueblo de Israel. Es decir, la incredulidad dominaba. Y Moisés dice entonces, en el capítulo 1, el texto 29, dice: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? Fíjese que se puede estar seguro de que siempre se encontrará en el pueblo de Dios un pero. Siempre habrá alguien que dirá pero ante los proyectos. Y cuando el hombre entra en juego, entonces también la incredulidad entra en acción. Una fe mezclada con una vista en los sentidos de las cosas que vemos, en vez de tener una confianza, una certeza, una demostración y la esperanza de las cosas que no vemos. Los espías incrédulos vieron las dificultades. ¿Qué vieron? Ciudades grandes, altas murallas, gigantes. Vieron estas cosas y se asustaron. ¿Qué fue lo que no vieron los espías? No vieron a Jehová. No consideraron a su Dios. Miraron a las cosas visibles y fueron incapaces por su estado moral en ver las cosas invisibles. Qué gran lecciones y aquí, apreciados hermanos. ¿Qué es lo que impide que nosotros no podamos mirar las cosas invisibles? El estado moral del corazón del ser humano, es decir, la incredulidad. La incredulidad en el corazón del ser humano impide ver las cosas invisibles y maravillosas de Dios. Ellos vieron que las ciudades serían grandes, pero Dios era más grande. Ellos vieron que las murallas que rodeaban las ciudades eran altas, pero Dios es más alto. Vieron hombres gigantes, fuertes, pero Dios es más fuerte. Es así como razona la fe, la verdadera fe. Ella va desde Dios a las dificultades. Empieza por Él. Pero la incredulidad en el corazón es al contrario. La incredulidad en el corazón parte de las dificultades para luego llegar a Dios. De ninguna manera. La fe verdadera, sencilla y sincera introduce al Dios viviente en todos los asuntos. Le mira a Él, se apoya en Él, recibe de Él. En una palabra, la fe es el único elemento que coloca a Dios en su verdadero lugar. Fíjese, apreciados hermanos, que la fe en sí misma no hace nada.
La fe en sí misma como elemento no hace nada, pero ella deja que Dios lo haga todo. Además, la fe es el único elemento que levanta el alma por encima de las influencias exteriores, cualquiera que éstas sean. Fue en esta fe que Caleb expresó ahí en el texto 31. ¿Qué fue lo que dijo Caleb en el texto 31 de Números, en nuestro capítulo 13? Dijo lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Esa fue la visión de Caleb. Un hombre lleno de fe. No puso su fe en que habían grandes ciudades. No puso su fe de que las murallas eran altas. No puso su visión en que habían gigantes fuertes. Ese es el lenguaje de la fe sincera. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que murmuraba y hablaba delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseamos la tierra, que más podremos que ella. Ese es el lenguaje. Pero ¿cuál es el lenguaje de la incredulidad? Texto 32. Mire lo que dice el lenguaje de la incredulidad. Más los varones que subieron, los 10 espías restantes que subieron, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí está el lenguaje de la incredulidad. Es un lenguaje totalmente opuesto a la fe sencilla y verdadera en un Dios vivo y verdadero. La fe puesta en Dios dice: somos capaces de hacerla. Pero la fe que no está puesta en Dios, sino que está puesta en las dificultades, tan solo mira las dificultades, dice: no somos capaces de ello. Lo que es alarmante, apreciados hermanos, tal como le sucedió a ellos, al pueblo de Israel en el desierto, sucede aún en el día de hoy. La incredulidad ve todo difícil. La incredulidad ve todo nublado. La incredulidad excluye a Dios. La incredulidad ve las dificultades por todas partes. Los ojos de la fe, estando puestas en el Dios vivo y verdadero, no ve la dificultad. Fíjese que en el texto 33 de nuestro capítulo que hemos leído, es notorio. Mire lo que dice: y vituperiaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido. Es decir, despreciaron los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si usted observa en este texto de lo que el, el testimonio de los espías manifestaban al pueblo de Israel, se observa ni una palabra sobre Dios. Aquí hay un recuento del repudio de estos 2 espías de la tierra que Dios les dio,
y les dijo, vayan, tómenla, ni una palabra sobre Dios, ni una palabra que Dios va a actuar. Dios allí está totalmente olvidado. La conclusión es que cuando la incredulidad actúa, apreciados hermanos, se caracteriza siempre por el hecho de excluir a Dios en nuestras vidas. Hay un texto que nos invita a reflexionar y tener en cuenta en nuestras vidas espirituales. ¿Quieres tener una fe verdadera? ¿Quieres tener una fe sencilla en el Señor? ¿Quieres tener la realidad de lo que significa la fe en la Escritura? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se tienen esperanza, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Quieres tener esa fe sencilla? Entonces escucha este texto de la palabra del Señor, escrita allí en la Escritura inspirada por el divino autor, que dice así: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por dónde puedo yo tener esa fe sencilla, sincera en este Dios vivo y verdadero? Romanos capítulo 10 te dice, luego la fe es por el oír. ¿Pero qué tengo que oír? Y el oír la palabra de Dios.